Muy bien, a todos los amigos que están en sintonía, hoy llegó el momento de recibir palabra de Dios y espero que estén atentos a la voz de Dios. Hace unos días atrás en mi casa, siendo parte ya de esta gran palabra de Dios que vamos a recibir, nos tocaba ahora compartir una historia, pero lamentablemente no la traje, me olvidé, pero sí le comparto un testimonio que yo tuve en mi casita y le voy a contar como una anécdota, como una historia ya hecha realidad en mi vida. Resulta que yo entro a la computadora y me salen algunos mensajes. Y bueno, uno decía que la memoria estaba llena y el otro decía que necesitaba activar mi antivirus en la computadora. Y yo dije, bueno, necesito actualizar el antivirus de mi computadora y sacar algunas cosas que no necesito en la computadora porque se me está llenando el CPU de mi escritorio, dije yo. Y de repente algo me da aquí en mi interior, en mi espíritu, se me vino una palabra del Señor. Y así como historia, como una anécdota que fue la anterior semana eso, dije yo, en verdad Señor, aquí me estás dando una palabra y me estás poniendo de ejemplo a la computadora, dije yo. Sí, y realmente Dios nos habla de diferentes maneras, diferentes formas para que nosotros podamos entender que necesitamos de su presencia. ¿Y saben qué? Se me vino la palabra de Dios, lo que dice en Hebreos 12:1, que nosotros tengamos siempre puestos en los ojos en Jesús. Cuando mi computadora me pidió un antivirus y cuando me pidió sacar algunos archivos que ya no se necesita porque se está llenando el CPU, es necesario botar. Y dije yo, gracias Señor, porque me has dado el ejemplo de mi computadora para poder comprender y entender tu palabra, que nosotros, los hijos de Dios, entrando ya al tema, los hijos de Dios necesitamos despojarnos de todas las cosas malas. Y saben, un antivirus que tiene el ser humano, el Hijo de Dios, podríamos dar un ejemplo, es el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces el Espíritu de Dios nos dice lo que no debemos hacer, lo que nos contamina, lo que nos llena de virus en nuestro espíritu, pero nosotros no hacemos caso a la voz del Espíritu de Dios. Y muchas veces también nos dice que nosotros debemos despojarnos de toda cosa mala y a veces nosotros no lo hacemos. Hoy la palabra nos dice en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me acordé de esa palabra y dije yo, amén Señor. Qué buena palabra y qué buen ejemplo usaste la computadora para que yo pueda escuchar tu palabra. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. He aquí, hay cosas que detienen la carrera cristiana. ¿Saben qué es lo que te detiene cuando no sigues la voluntad de Dios? Eso, el peso del pecado. Un peso puede estar constituido por una prueba personal o familiar que impide que el alma se apoye en Dios. Como hemos leído hace rato el Salmo, que dejemos todas nuestras cargas a Dios. Se puede ver en esto, en lo que en un Salmo 77 del salmista David decía, mi alma rehusaba consuelo. Y ciertas personas prefieren permanecer solos con su dolor y aguantar ese dolor y aferrarse al dolor y encerrarse ahí y no seguir adelante. Un primer ejemplo, un primer punto en que por qué a veces las personas no siguen la carrera de la vida en los caminos de Dios es porque se quedan con ese peso, con esa prueba que tienen y dicen, no puedo continuar. Segundo, en esta palabra de Dios que nos dice que nos despojemos, también nos dice en Salmos 55:22, en un lenguaje sencillo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios en Salmos 55:22? Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Lenguaje sencillo. Y es necesario nosotros entregar nuestra carga al Señor.
A veces nosotros nos sentimos, yo me incluyo, yo muchas veces me he sentido con un peso diciendo: Señor, hay algo en mi vida y quiero que saques de mi corazón. No quiero sentirme solo, no quiero sentir ese espíritu de soledad. Muchas veces nos sentimos así los jóvenes, nos preocupamos también por nuestros estudios, por nuestro trabajo, pero eso no es excusa para que nosotros dejemos de confiar en Dios. Esto no es un buen estado espiritual, así que la palabra de Dios nos dice que nos despojemos de ese peso. Si tú tienes ese peso en su corazón, sácalo, porque si te aferras a ese peso, tu vida cada vez va a estar más y más alejada del Señor y al final vas a salir derrotado. Dios te llamó para que tú seas más que vencedor y tú puedes. Es necesario ayudar a tu misma alma para que se despoje de tal peso, para que ponga a Dios entre ella y su peso, donde dice la palabra que hemos leído: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Pedro también nos dice en Primera de Pedro capítulo 5 y en el versículo 7, la clave para tener una vida exitosa en los caminos de Dios dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Qué hermosa palabra. Así que, hermanos, ya saben, la palabra de Dios hoy nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Es preciso despojarse de ese peso, es necesario porque se vienen cosas mejores y nosotros debemos arrojarlos todas las cosas malas. Tal vez haya alguien que está cargando un peso secreto. Yo no sé, no conozco tu corazón, pero tal vez estás cargando un peso secreto que no lo has confesado. Pero saben, corre un riesgo de progresar espiritualmente si se alimenta de tu propio dolor. Dios conoce ese dolor, pero Él quiere que realmente tú confieses esa carga que tienes en tu corazón, porque Dios no va a poder trabajar contigo si tú no echas fuera lo que no es necesario para tu vida, para tu alma, para tu espíritu. Despójate. Dios te hace libre. Dios ya te hizo libre, te hizo más que vencedor, y todas las promesas que están en la palabra de Dios son para ti. Así que no te quedes con ese peso. Y yo me determiné también sacar todo peso cuando ahí el Señor me habló. Recordé la palabra, lo que decía en hebreo. Entonces dije yo: ya no me voy a sentir triste, Señor. Yo me refugio en ti y me humillo delante de tu presencia y quiero gozarme en ti. Y quiero despojarme de todo esto y ser libre en tus manos. Y así, queridos amigos, ya saben, ese es el gran secreto para seguir en los caminos de Dios victoriosos, alegres y felices y recibiendo muchas bendiciones de parte de Dios, es despojarnos de todas las cosas malas que nos vienen.